Mi nombre es Francisco Javier Córdoba Gutiérrez, estudiante de mecatrónica. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. En esta ocasión me tocó explicar lo que es método de la secante. El método de la secante es muy importante de irlo entendiendo, así como los otros tipos de métodos. Ya nos iremos viendo por qué es muy importante ir entendiéndole a los otros tipos de métodos. En mi ocasión, en los anteriores cursos, nos enfrentamos a varios tipos de problemas. Problemas algebraicos, problemas de funciones, problemas de algoritmos, problemas trigonométricos y en fin, un fin de problemas. Entonces, al estar resolviendo estos problemas, nosotros como estudiantes nos dimos cuenta de que habían resultados de que no llegaban más bien a, o más bien no llegaban a ser específicos, o no llegaban a cierto, a lo más cercano que, que se pueda llegar a tal resultado, más bien más exacto. Entonces, a ir resolviendo esos problemas, cada vez habían otros que se nos complicaba un poco más. Llegó en los momentos de que se necesitaron los números imaginarios. Pero ya más adelante nos dimos cuenta de que existían otros tipos de métodos, hasta que también llegó lo que sería la materia de métodos numéricos. La materia de métodos numéricos nos enseña a resolver esos tipos de problemas que son demasiados complejos o a veces de que no se llegan a un resultado muy específico, más bien muy más cercano a lo que queremos llegar. Por ejemplo, en una medición, ¿no? Al medir, si uno se da cuenta, a veces, cada vez que nosotros vamos sacando medidas, este, cada vez nosotros debemos ver cómo acercarnos cada vez más al error. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número uno, ¿no? Y si nosotros de que queremos llegar al número uno, entonces cada vez nos debemos de ir acercando, 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 pero no se llega a cierto número. Por ejemplo, ya llegaría a 0.999, 0.999 y así. El chiste es que no llega al cierto número. Pero es lo más cercano, que se acerca más. Casi eso llega siendo lo mismo con lo que sería el método de la secante. Mucho más antes, ahorita que hemos estado estudiando, aparte de que estoy hablando sobre mí en mi ocasión, pero también voy a explicar en forma general. Este, vimos en el tema anterior lo que sería el método, el método de la regla falsa. El método de la regla falsa consistía en de que se iba siguiendo varios tipos de pasos, más bien. Existían tres. En el primero se empezaba con la función, ya sustituyendo con el número que se necesita para que haya una variación de signos. En esa variación de signos es necesario para que llegue más bien lo más cercano de lo que sería lo del cero y que no se vaya a salir del resultado de los resultados esperados. Mientras que nosotros fuimos sustituyendo cada cierto número porque estaba XY, XU, este
y lo teníamos que ir dividiendo por 2 dividiendo entre 2 así. Hasta que nosotros llegábamos al cierto resultado. Ya una vez de que ya nos habíamos dado cuenta de tanto de seguir y seguir, que ya habíamos pasado ese método y seguía y ya una vez de que ya nos damos cuenta que ya se va bajando cada vez menos poco, entonces ya nos damos cuenta cuál de ahí es el resultado indicado. No sé si en esa parte me llegaron a comprender, pero espero que me entiendan en esa parte. Bueno, el método de la secante es lo mismo. Bueno, no es lo mismo más bien, sino que es parecido a lo que es el método de la regla falsa. Solo que el método de la secante sigue menos pasos. Es más bien es para que no se nos haga tan laborioso como en lo que sería el método anterior. El método de la secante, ya empezaré a decir lo que es la definición de lo que es el método de la secante. El método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma interactiva. Es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de derivada, se aproxima la pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la interacción anterior. Este método es de especial interés cuando el coste computacional de derivar la función del estudio y evaluarla es demasiado elevado, por lo que el método de Newton no resulta atractivo. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíz de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función. El método de la secante se puede considerar como una aproximación en diferentes finitas del método de Newton-Raphson. Sin embargo, este método fue desarrollado independientemente de este último. A ver, aquí le quería ver para que llegaran a ver más bien el texto, pero se me va. Aquí está lo que le acabo de explicar, que el método de la secante es un método en encontrar los ceros de una forma interactiva. Es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de que la derivada de la función en el punto de estudio teniendo en meta la derivada, se aproxima la mediante de la recta que une la función de un punto de estudio. Era como lo que le estaba explicando hace ratito, ¿no? Que el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma interactiva. Por ejemplo, aquí está la ecuación, o más bien la fórmula de cómo se va a resolver este problema del método de la secante. Dice, en esta parte pues la tengo que leer, que es la fórmula del método de la secante. Dice, obsérvese también el gran parecido con la fórmula del método de la regla falsa, como estaba explicando anteriormente, que es parecido, pero solamente que no es lo mismo.
siguen casi el mismo proceso y tienen que llegar al mismo resultado, pero no llegan a ser lo mismo. Son diferentes. La diferencia entre una y otra es que mientras el método de la falsa posición trabaja sobre el intervalos cerrados, el método de la secante es un proceso interactivo y por lo mismo se encuentra en la aproximación casi con la misma rapidez en el método de Newton-Raphson. Como estábamos explicando anteriormente, en el método de Raphson también es ese tipo de método es demasiado rápido, solamente que no llega a ser bueno. Uno se arriesga más de que no sea, ¿cómo le podríamos decir? Se me olvida esta palabra. Llegamos, bueno, no, hacemos de que, no la recuerdo más bien esa parte, pero sí nos arriesgamos más a que no lleguemos al resultado que queremos llegar. Dice, el método se basa en entender la tensión de la red de la recta que pasa por los puntos xn-1, fxn-1 y paréntesis xn función de xn a dicha recta que se le llama secante. En el siguiente elemento, la relación de la ocurrencia S de xn más 1. Aquí como nosotros nos damos cuenta, en este método, a diferencia de la bisección y la regla falsa, casi nunca falla, ya que solo se requiere de dos puntos básicamente, pero si nos llegamos a tener un poco más de riesgo a lo que es el anterior, porque en el anterior es un poco más preciso, pero sí un poco más laborioso. Por ejemplo, bueno, ya dije por ejemplo, pero aquí está este ejemplo donde dice que está una ecuación de exponente, un exponencial elevado a una variable, donde está menos x cuadrada más 3x menos 2 es igual a 0. No sé si ustedes ahí le llegan a ver. Para 0 menor o igual a x menor o igual a 1. 2. Está la función de x es igual a menos 0.5x cuadrada más 2.5x más 4.5. Primera interacción. Comenzamos con la primera interacción. Lo que se hace es la función de xh es igual a menos 1. Ya sustituyéndolo, es igual a función xu es igual a 27.183. Disculpe. En xr está 27.183, lo que es xu, por el 0.1. Ahí parece que se llega a hacer una resta y ahí sale el resultado dividido en menos 1, que es xh, menos los 27.183, que es xu, que es igual, como resultado da 0.2689. En la segunda interacción es igual a 0 y en la otra x, función de xh es igual a 1. Aquí se hace xu es igual a 0.2689 de lo que nos dio de resultado anteriormente en la primera interacción, y la función de xu es igual a 0.429
que ya sería más bien la nueva que seguiría, que más bien el que sigue. Y en la XR es igual a 0.2689, que es XU de nuevo, menos lo que sería 0.842 ya sustituido por 2689, el mismo resultado que ya habíamos tenido anteriormente, dividido en -1 menos 0.429, que como resultado ya de todo eso, si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos da 0.2572. Como ya resultado final da 0.2579 menos 0.2689 dividido por el -1 menos 0.429, ya resuelto lo de abajo y lo de arriba, divididos, ya multiplicado por 100, ya daría como resultado final 4.30%. Terminando ya este ejemplo, le enseño aquí lo que sería el código. En este código lo que se hace más bien es ya resolver cualquier tipo de los problemas de la secante. Y bueno, esto ya sería todo. Que tenga un buen día, una buena tarde, una buena noche en cualquier momento de que esté viendo este video.